Los indios consideran Uttarakhand la tierra de los dioses, donde los mitos viven entre montañas. Esta región en la que nace el río Ganges apacigua al viajero sin importunarlo y lo acompaña hasta las entrañas de su identidad a través de emocionantes encuentros y paisajes fascinantes. El curso del río dibuja algunos de los caminos de peregrinación más venerados del continente indio. En una región cubierta por montañas y bosques, la naturaleza parece haber conservado aquellas antiguas leyendas, y hasta los visitantes menos creyentes respiran una sutil atmósfera sagrada. Uttarakhand, los orígenes del Ganges. Uttarakhand es un estado del norte de la India que en gran medida forma parte de la cadena del Himalaya. Empezaremos nuestro periplo en Haridwar, donde el Ganges aparece majestuoso tras salvar varios desniveles. Esta es una de las 7 ciudades sagradas del hinduismo. Aquí, una vez cada 12 años, tiene lugar uno de los eventos religiosos más importantes del mundo, la Kumbh Mela. El resto del tiempo, Haridwar continúa siendo un destacado lugar de peregrinación. Al atardecer, cuando se pone el sol, los peregrinos se dan cita en el Arki Pairi, donde al parecer el dios Shiva dejó una huella. La gente acude a la ceremonia de la puesta de sol para homenajear al río sagrado. La oración la dirigen sacerdotes y gurús procedentes de distintos ashrams de la ciudad. Al caer la noche, los sacerdotes ofrecen bendiciones individuales. También ayudan al peregrino a preparar su ofrenda, en concreto las dillas, bandejas de pétalos de flores con una vela que se enciende antes de echar la bandeja al río. Sujetos a unas cadenas, los más valientes se zambullen y soportan las fuertes corrientes. Este es el volumen de gente habitual cualquier tarde. El fuego permite una purificación simbólica. La mayoría de los fieles duermen en ashrams por una pequeña cantidad. En Haridwar hay unos 500 centros en los que se enseña espiritualidad y yoga. El aspecto de este moderno ashram de Viswavidyalaya poco tiene que ver con la austeridad de viejos ashrams. Se trata de universidades financiadas por donantes en las que se forman los futuros maestros de yoga. A pocos kilómetros río arriba encontramos Rishikesh, muy conocida por los occidentales ya que se ha erigido en la capital mundial del yoga. Si bien Haridwar es la capital, la presencia de los Beatles aquí hace 40 años creó un entusiasmo que nunca se ha atenuado. La gente viene a Rishikesh incluso a casarse, algo que se ha convertido en una moda. El ashram y la escuela de yoga, a uno y otro lado del Ganges,
dividen el espacio sobre el que proliferan pequeñas tiendas de souvenirs. Sin embargo, hay que distinguir entre los ashram históricos y los lugares destinados a los turistas. El ashram de Sivananda lleva en pie aquí desde 1924. Hoy incluye templos, colegios, un hospital, una biblioteca y centros de yoga. Desde hace unos años, el ashram Parmat Niketam concentra la atención de los occidentales gracias a las redes sociales y a una eficaz campaña de marketing. Atraer alumnos occidentales a estas instituciones permite financiar los elevados gastos de funcionamiento. Cada día al ponerse el sol, tiene lugar en las márgenes del Ganges la ceremonia del Ganga Arti. En ella se idolatra a la diosa Ganga, es decir, al río. El Ganga Arti de Parmat se escenifica con los cánticos de los jóvenes. A su alrededor se arremolinan numerosos occidentales e indios, atrayendo cada tarde a una gran cantidad de personas. Cuando el gurú del ashram, Pujilla Swami, se une a los congregados, la ceremonia adopta tintes incluso más espectaculares. Las ceremonias en ambas márgenes del río se alargan hasta que oscurece por completo. Alzamos el vuelo sobre Rishikesh en las primeras estribaciones del Himalaya y nos situamos sobre el antiguo reino de Garhwal, cuyo origen se remonta a los primeros años de nuestra era. La pequeña aldea de Narendra Nagar, donde se halla este palacio, cobrará importancia cuando en 1895 el Maharaja Narendra Shah traslada aquí la capital del reino. Cambiará Teri por esta colina y sus espléndidas vistas, un lugar idóneo para la meditación. Ese mismo año se construirá el palacio. A principios del siglo XX se levantará un anexo en la parte trasera. Es la época de la colonización británica y numerosas personalidades vendrán a disfrutar de este excepcional lugar, entre ellas el maestro Swami Sivananda. Si bien el actual Maharaja ocupa de vez en cuando una zona del palacio, la mayor parte del tiempo sus instalaciones forman parte del Hotel Ananda. La decoración y el mobiliario recuerdan al lujo con el que vivían los Maharajas, pero también al virrey de las Indias, que habitó estas estancias. La biblioteca y el salón todavía conservan su aspecto original. Las márgenes del Ganges y estos escarpados terrenos siempre han sido lugares de peregrinación y espiritualidad. Sandeep Agarwala, que dirige la escuela de yoga Ananda, no es ajeno a estas tradiciones. La práctica del yoga forma parte de nuestra cultura. Hemos crecido y nos hemos criado en este marco. Es una práctica que requiere mucho tiempo y sinceridad. Uno tiene que invertir tiempo y mucho esfuerzo para adquirir los conocimientos necesarios. No todos los indios practican yoga a diario, pero hay mucha gente que sí lo hace y se siente atraída por toda esta espiritualidad y estas tradiciones de la cultura india. Nos dirigimos ahora al norte de Uttarakhand, hacia el manantial del Ganges, uno de los lugares más sagrados de la India.
A vista de pájaro observamos cómo el río va mermando, si bien continúa siendo caudaloso. Estamos en mayo y la nieve acaba de fundirse. Es la temporada seca que antecede al monzón. Al dejar atrás Arsil, aparecen las grandes cumbres y los valles se acentúan en dirección a Gangotri. Desde los alrededores de Haridwar, el Ganges se divide en dos. Esta es la margen Bhagirathi, que nos conduce al manantial del río sagrado. Estamos a 2.600 metros de altitud. Algunos bloques de nieve aún se mantienen porque durante la noche baja la temperatura. Antes de llegar al pueblo de Gangotri, el río dibuja una estampa impresionante. Para la mayoría, llegar a esta localidad a 3.000 metros de altitud ya constituye un hito, incluso en coche. La explanada del templo de Gangotri se llena a principios de mayo y las autoridades deciden abrir el edificio en vistas de que no hay riesgo de avalancha. La gente soportará varias horas a pleno sol antes de entrar a rezar unos instantes. Este templo fue construido en el siglo XVIII y está dedicado a las diosas Ganga y Shiva. A pesar de la gélida temperatura del agua, los visitantes se asean en el río y llenan botellas que ofrecerán como regalo a sus más allegados. Incluso a esta altitud, el sol permite entrar en calor rápidamente. Pero para llegar al verdadero nacimiento del Ganges, hay que caminar 20 kilómetros más. En invierno, los ríos no son ajenos a las avalanchas, por lo que estos requieren continuos cuidados. Los sadhus realizan el trayecto descalzos. Son ascetas que han renunciado a todo vínculo con la vida material y consagrarse únicamente a la búsqueda espiritual. A uno y otro lado se observan espectaculares glaciares. Varias cumbres de Uttarakhand superan los 7.000 metros de altitud. Los sherpas nepalíes avanzan con gran esfuerzo con bultos de más de 50 kilos a la espalda. Solamente ellos soportan estas altitudes cargando tanto peso. Acompañan a grupos de alpinistas que aprovechan las óptimas condiciones para labrarse un nombre en el alpinismo local. El deshielo provoca deslizamientos de tierra y rocas de gran tamaño caen montaña abajo, desestabilizando el frágil equilibrio de estas estrechas rutas. Un grupo de operarios recompone el camino. Estos cabritos salvajes descienden a zonas más bajas para aprovechar el deshielo de la nieve. El imponente Kedarnath, de más de 7.000 metros de altura, nos recuerda que nos acercamos a Bosvasa, la siguiente etapa. Casi todos los guías que acompañan a los peregrinos son de Nepal, cuya frontera se encuentra cerca de aquí. El glaciar de Bhagirathi tiene varias cumbres que rozan los 7.000 metros. Hace 40 años, la lengua glaciar bajaba hasta Bosvasa, el manantial del Ganges. Este punto sigue siendo hoy un lugar de culto, si bien el glaciar ha retrocedido 3 kilómetros. A orillas del río se erige un pequeño ashram. Baba Nirmaldas se instaló aquí hace 31 años. Entonces el manantial transcurría frente a su ashram. Esto que veis aquí es aloe vera de la montaña. Hace años el río no era tan caudaloso como ahora, ni bajaba tan rápido. Pasaba por aquel meandro, pero se ha ido acercando poco a poco hasta aquí. Yo antes estaba bastante más lejos del río. Si el río se enfada, habría un peligro real de inundación. Antes no, porque el río bajaba con menos caudal.
El camino que nos lleva al manantial del Ganges nos obliga a escalar una pared que en su momento formaba parte del glaciar. El Sibling, mítica cumbre para alpinistas, conocida como el Cervino del Himalaya, asoma tras la bruma. A lo largo del camino encontramos personas con aspecto desorientado, en sandalias y vestimenta local, sin importarles que estemos a 4.000 metros y que esta noche haya helado. Los primeros que partieron al amanecer desde el refugio de Bosbasa llegan a su destino. Gomukh, el manantial del Ganges. Lo que fue una descomunal gruta que simbolizaba la cabeza de una vaca se ha convertido en una amalgama de hielo y piedras al pie del glaciar Gangotri. Al fondo, el Sibling vigila imponente. A 4.000 metros de altitud, los peregrinos llegan ya sin resuello, agotados pero entusiasmados por alcanzar su objetivo con gran esfuerzo. A través de esta peregrinación nos hemos purificado de los pecados que hemos cometido a lo largo de nuestra vida. Cuando te bañas aquí, te liberas del ciclo de las reencarnaciones. Este manantial se encontraba antes varios kilómetros más abajo, pero ahora hay que caminar más para encontrarlo. Prakash es notario y ha llegado aquí desde Gujarat. Le cuesta asimilar que ha conseguido llegar hasta aquí. Gracias por haberme traído aquí. Hemos llegado al paraíso. ¡Gloria a la Madre Ganges! ¡Gloria a la Madre Ganges! Jai Ganga Maiya, Jai Ganga Maiya, Jai Ganga Maiya. Ya Devi Sarva Bhutesu Sakti Rupeni Sansita. Esto es agua del Ganges. Aunque pasen 100 años, seguirá conservando toda su pureza. Seguirá sin tener microbios o impurezas. Y seguirá siendo potable transcurridos 100 años. No perderá sus propiedades. Emprendemos camino hacia el este para seguir el curso del otro río sagrado, el Yamuna. Tiene su origen en el glaciar Yamunotri y entroncará con el Ganges en el estado de Uttar Pradesh. Aquí se cultivan legumbres y no hay terreno cerca del río que no haya sido explotado. Conforme uno se aleja de él, la tierra se vuelve más árida. El pueblo de Laka Mandal acoge un singular templo. Aunque data del siglo XII, se sigue conservando en un estado excelente. Construido con esquisto en estilo Nagara, está dedicado a Shiva. Las excavaciones realizadas aquí confirman que aquí había otros templos, pero este es el único que se conserva en pie. Está escrito que quien se acerque aquí a rezar alejará el mal de ojo. Algunas estatuas y bajorrelieves también han soportado el paso del tiempo, así como no pocos lingams, representaciones fálicas generalmente asociadas a Shiva.
Estas estatuas tienen la nariz y los pies rotos. Los desperfectos los provocaron los mogoles en la época del emperador Aurangzeb. Vinieron aquí y destruyeron muchas cosas. En las terrazas, las mujeres aprovechan los días soleados para preparar sapse, guisos de legumbres y verduras procedentes de las márgenes del río. Todavía se conservan en buen estado varias casas hechas de madera. Esta es la más antigua y pertenece a la familia Devi. Está hecha íntegramente de madera y cubierta por un tejado de pizarra. Rosun nos dice que la casa tiene más de 200 años y que en ella viven 7 personas. Durante el día se recogen las alfombras y los colchones para dejar espacio a la cocina. Marasgor, uno de los hijos, estudia en la ciudad. Hoy en el pueblo están de celebración. Un joven se va a casar y se dispone para realizar una promesa en un pueblo cercano al suyo. El camino a través del valle irá acompañado del compás de los tambores. Nos dirigimos hacia el oeste y descubrimos un paisaje estructurado en terrazas, tanto para cultivos como para viviendas. Una manera de sacar el máximo provecho del sol en invierno. Llegamos a la pequeña ciudad de Mussoorie, a 2000 metros de altitud, sobre el valle de Dun. Es la reina de las ciudades balneario, aunque casi todo el año vive bajo un cielo encapotado. Pero cuando las nubes se abren, ve la luz un paisaje maravilloso. Mussoorie fue muy popular durante la época colonial británica. Mientras las grandes ciudades y las llanuras esperaban la llegada de los monzones, sumidas en tórridas temperaturas, aquí arriba seguía haciendo fresco. La arquitectura de las bibliotecas, iglesias, hoteles y residencias es la prueba de aquellos tiempos. En el punto más alto, la ciudad se vertebra a través del Mall, una gran avenida que se extiende desde el bazar de la biblioteca hasta el Picture Palace. La golosina preferida en el Mall es la mazorca de maíz, preparada a la brasa con carbón vegetal o hervida con mantequilla especiada. Una vez superada la cima, llegamos al Happy Valley. El gobierno tibetano en el exilio llegó aquí en 1953 con el joven Dalai Lama. El primer lugar en el que se instaló su santidad el Dalai Lama fue el Happy Valley, en Mussoorie. Un año después, se marchaba desde aquí a Dharamsala. Tanto aquí como en la capital del estado, en Dehradún, la presencia tibetana es clave en Uttarakhand. Mussoorie es la tercera comunidad más poblada de la India.
y en ella encontramos colegios y monasterios. Iniciamos el descenso hacia Dehradún. El conjunto arquitectónico del Sakhi Tibetan College impresiona. El nivel educativo del centro es además muy elevado. Tras nuestro exilio a la India, para nosotros lo más urgente era preservar nuestra cultura. Para los tibetanos, la parte más importante de nuestra cultura es el estudio del budismo. Nuestro maestro, Khenpo Api Rinpoche, buscó durante varios meses el lugar idóneo en el que construir este instituto del budismo. Y al final terminó escogiendo este. Desde su creación en 1972, la calidad de la educación impartida en este centro lo ha convertido en una referencia en el budismo Sakya, una de las 4 escuelas del budismo tibetano. Unos kilómetros más abajo, cuando se hace difícil soportar el calor en el valle, las pozas naturales de Sahasradhara se transforman en una gran piscina. El agua procedente de las montañas aporta el ansiado frescor. En mayo y junio, cuando el monzón todavía no ha llegado a Dehradún, la temperatura suele superar los 45 grados. La ciudad ha crecido de forma caótica. Sin embargo, hay algo destacable: las instituciones construidas aquí por los británicos, como el descomunal Centro de Investigación Forestal. Los edificios son suntuosos. En la India se hace un seguimiento detallado de la gestión forestal. Retomamos hacia el sur el curso del río Bhagirathi, que más adelante se convertirá en el Ganges. Su caudal ha ido aumentando, ensanchando su cauce, y no ha dejado de serpentear entre abruptos valles hasta adoptar su forma definitiva en Sinalsol. En pocas semanas, estas grandes extensiones de arena que bordean el río quedarán sumergidas bajo las revueltas aguas que traerá el monzón. Los más atrevidos construyen sus terrazas por debajo del nivel del cauce del río. Antes de la llegada de las primeras lluvias, deberían haber terminado su cosecha. Avanzando hacia el sur, comprobamos cómo el cauce sigue aumentando hasta llegar a una de las presas más grandes del mundo, la presa de Teri, que ocupa una superficie de 52 kilómetros cuadrados. Dejando a nuestra espalda las grandes llanuras, nos dirigimos hacia el este de Uttarakhand. En los alrededores de Najibabad encontramos el enorme almacén de azúcar de la India, con sus interminables plantaciones de caña que recogen a mano. A continuación se trasladan a las grandes fábricas de transformación o a las muchas unidades artesanales que proliferan por las márgenes del canal. Estos terrenos son ricos y fértiles y generan abundantes cosechas de todo tipo de verduras y legumbres. A lo largo del camino encontramos puestos que ofrecen zumo de caña servido con hielo y hojas de menta.
Puede parecer un método arcaico, pero el resultado es delicioso. En las pequeñas unidades artesanales se trabaja sin descanso día y noche durante la temporada de cosecha. Primero, la caña se prensa. A continuación pasará por varias marmitas, donde se irá cocinando. Poco a poco se consigue una densa pasta. Aquí, en Bedipur, esta pasta recibe el nombre de jaggery y se empleará para platos cocinados o postres, pero a menudo también se consume en forma de golosina. Avanzando hacia el sur, llegamos a la pequeña ciudad de Ramnagar, antesala del Parque Nacional Jim Corbett. Se encuentra al pie del Himalaya, en territorio Kumaon. En la década de 1860, en la época colonial, la ciudad estaba rodeada de plantaciones de té que fueron abandonadas. Ramnagar vive del turismo y del comercio generado por un creciente número de visitantes. Entre estas casas que conservan un cierto estilo común, encontramos un templo en el que reina un movimiento poco habitual. En el patio se alza imponente un árbol centenario. En los pasillos que preceden a la sala de plegaria, el profesor de yoga Nitin imparte una clase. Estamos lejos de los modernos barrios de Delhi y de Bombay, donde el yoga se ha convertido en una moda. En otras condiciones y casi al aire libre, aquí apenas quedan plazas sin ocupar en estos cursos. La vida que llevamos es una fuente de problemas. La gente sufre tanto físicamente como mentalmente y está necesitada de espiritualidad. Desde hace unos 15 años venimos observando que la gente reacciona, que quiere cambiar y cada vez recurre más al yoga. Durante el año escolar, Nitin también forma a futuros profesores de yoga. La mayoría de ellos encontrará trabajo al término del curso. Río Kosi arriba nos topamos con el templo Garilla Devi, en lo alto de un peñasco que se alza en mitad del río. A pocos kilómetros de allí, en Mohan, tras estos austeros muros, se oculta uno de los tesoros del estado de Uttarakhand, una fábrica de remedios ayurvédicos utilizados en la medicina tradicional. A estos almacenes llegan sacos de plantas que crecen en los bosques cercanos o en las estribaciones del Himalaya. Aquí tenemos uno de los últimos bosques vírgenes que existen en el mundo y en él encontramos muchas de las plantas que utilizamos. Es fantástico tener un acceso directo a ellas y por eso nos hemos instalado aquí. Se analiza cuidadosamente el contenido de los sacos de plantas y hierbas para eliminar las impurezas.
De estos sacos salen hojas, frutos secos y musgo procedente de troncos de árboles, así como variedades poco comunes de setas y la reina de todas estas plantas, el azafrán. Tenemos grosellas indias, setas y un azafrán exclusivo que solamente se cultiva aquí, en la región de Kumaon. Es algo excepcional disponer de estas variedades tan preciadas y eso nos permite poder distribuir un producto de gran calidad. Independientemente del remedio en cuestión, es necesario sumergir todas las plantas en enormes calderos. La medicina ayurvédica es una ciencia heredada de los antiguos indios. Hay libros en sánscrito que datan de tiempos inmemoriales. Tiene en cuenta elementos que quedan al margen en la medicina occidental, como el aire, el fuego y la tierra. Muchas personas de regiones como Kumaon se curan gracias a ella. Aquí transforman el hierro. Tras varias cocciones es posible obtener óxido de hierro, que administrado en pequeñas dosis se puede asociar con determinadas plantas y ser asimilado por el cuerpo humano. Los directores de esta fábrica son fervientes defensores del medio ambiente, conscientes de que la naturaleza de la región esconde un patrimonio único, razón por la que mantienen estrechos vínculos con los agricultores y los recolectores. No hay ninguna necesidad de una campaña de marketing, ya que estos productos parten directamente en dirección a Ramnagar, si bien su venta en toda la India es un éxito. Continuamos río arriba y llegamos al pueblo de Kunket, un remanso de paz y armonía. Casi todas las casas están hechas de tierra o de barro, y en el mes de marzo no hay ninguna superficie en la que no se cultive algo. El forraje se almacena en un lugar elevado para mantenerlo alejado de las vacas y los búfalos. A la hora de comer, basta con dar unos pasos para recoger las verduras y legumbres para la comida. Y para ir al colegio solo hay que cruzar 2 campos de cultivo. El pescado procede del río Kosi y es habitual prepararlo con legumbres y pimientos. La disponibilidad de agua supone una limitación, tanto para lavar los platos como para asearse o cocinar. Las hijas más jóvenes de cada hogar son las encargadas de ir hasta el río a buscar agua. Se trata de un agua de gran calidad, ya que el manantial de Kosi se encuentra en la montaña. Antes de entrar en clase, siempre se realizan oraciones y cánticos. A estos alumnos se les ha pedido hoy que recojan creta, un carbón vegetal apto para escribir sobre una pizarra. En la otra orilla del río, oculto entre las copas de los árboles, encontramos un original hotel de 2 habitaciones llamado Deden, la guarida. Un lugar excepcional en el que todo el mobiliario es de madera.
Ya en tierra firme, un restaurante ofrece platos tradicionales de la región de Kumaon. El propietario, Jagdish, solamente utiliza ingredientes locales. Tenemos, por ejemplo, guindillas, cúrcuma de cultivo local, una especie típica de esta montaña. Comino también de cultivo local, cilantro, granos de soja negra, harina de soja cultivada aquí, harina de ragi. Esto es pepino local. Esto es rábano. Y esto calabaza. Y el arroz en su variante local. Tras cocer y rehogar las patatas, el chef servirá los distintos platos en una única bandeja llamada thali, generalmente acompañados de pan. Este plato tradicional se llama Kumaoni thali y lo solemos disfrutar en familia. El Parque Nacional de Hailey data de 1936 y fue el primer parque nacional creado en la India. En 1957 fue rebautizado con el nombre de Jim Corbett, en honor al célebre cazador de tigres que ganó fama al ser el azote de las fieras que habían cogido gusto a la carne humana. Tras aquello creó varias reservas para proteger a los tigres. Las posibilidades de cruzarse con un tigre son muy pocas. No así las de toparse con gamos, ciervos o antílopes. Según los estándares asiáticos, este elefante es enorme. En los cerca de 1.300 kilómetros cuadrados del parque viven unos 250 elefantes salvajes. Dependiendo de la estación, el bosque acoge a distintas especies de cérvidos, como el muntiaco, que vive a 3.000 metros de altitud. Al igual que en otros parques de la India, la población de tigres empieza tímidamente a estabilizarse a pesar de la caza furtiva. Sin embargo, continúa siendo una especie en extinción. Han transcurrido varios meses desde nuestra última visita a Khunket. La cosecha ha terminado, se acercan las vacaciones escolares y el calor aprieta incluso en las zonas más elevadas. En pocas semanas llegará el monzón para dar una tregua a la naturaleza. Empieza la temporada de las bodas. Nema es vecino de este pueblo y se casa con Cristina, que es de Ramnagar. Los familiares y amigos han realizado un largo viaje para asistir a la ceremonia. Es un buen augurio participar en una boda que tiene lugar en una casa en la que han contraído matrimonio varias generaciones. El pandit es el encargado de llevar a cabo los distintos rituales que se alargan durante varias horas y que ponen a prueba a la prometida, atrapada en una aparatosa indumentaria en medio de un sofocante calor. Las mujeres lucen una joya muy especial en las grandes ocasiones.
el natani, que une la nariz y la oreja. Para Sunil, padre de Cristina, el día de hoy supone el broche final a un largo periodo de dificultades económicas y privaciones. A él le corresponde financiar gran parte de la ceremonia, sin olvidar la dote de su hija, que incluye nevera, ajuar y cama. A continuación, se entregan los objetos de más valor, como las joyas. El sol se va ocultando y el pandit va dando por terminada la ceremonia. Cristina cambia de nuevo su vestimenta para llevar a cabo otros rituales. La parte religiosa de la ceremonia toca a su fin, pero la celebración no ha terminado. La fiesta continuará en un hotel cercano con el banquete y el baile. Retomamos nuestro viaje y nos dirigimos hacia el norte, hacia el territorio de los Paharis, los habitantes de las montañas. El frescor que se respira en estos valles contrasta con la atmósfera de las grandes ciudades en la región más occidental. Continuamos en dirección a Almora, una ciudad apostada sobre una abrupta vertiente del valle. Almora se convirtió en la capital del reino Kumaon en 1560 con el rey Balio Kalian Chan. Desde entonces se ha ido extendiendo por nuevas cumbres. Su emplazamiento, a 1.600 metros de altitud, atrajo a los británicos durante el periodo colonial, fascinados por sus vistas y por el frescor del clima. El templo de Nanda Devi data del siglo XVI, cuando el reino Chan estaba en su apogeo. El templo hace referencia a la montaña más alta de la India, el Nanda Devi, considerada una deidad. Todos los años numerosos peregrinos se dan cita aquí en el mes de septiembre. Un paseo por el Bazar Lala deja claro que las tiendas de telefonía móvil constituyen ahora el gran foco de atención. La ciudad de Almora acumula siglos de tradición en la fabricación de tejidos. Sus chales de cachemir y de lana de cordero son muy codiciados. El objetivo de visitar un bazar como el de Almora es encontrar de todo en un perímetro razonable. Especias y hierbas de montaña, remedios ayurvédicos o los típicos dulces locales. La ciudad también es conocida por su artesanía, y en concreto por las fachadas ricamente ornamentadas de algunas casas. Las más antiguas y mejor conservadas se encuentran en uno de los extremos del bazar.
retomamos nuestro trayecto hacia el norte en el marco de las montañas del Himalaya. El complejo del templo de Yagesuar, rodeado por un frondoso bosque de cedros, es imponente. Conforme el día toca a su fin, las pastoras que han ido a buscar madera regresan al pueblo. Este templo no es más que el primer templo de los 124 que es posible encontrar más adelante. Mientras, los agricultores de la etnia Pahari recolectan patatas que a estas altitudes tienen un sabor exquisito. Los templos más antiguos fueron construidos entre los siglos VII y XI. La falta de documentación y las excavaciones arqueológicas superficiales no ayudan a descubrir el origen de este complejo. Los historiadores únicamente se aventuran a deducir que en el siglo XI este lugar debió ocupar una posición destacada en el reino. La majestuosidad de los macizos del Himalaya, la presencia sagrada del Ganges, los paisajes silvestres y las coloridas tradiciones de los Guamunié son algunos de los atractivos de Uttarakhand que atraen hasta aquí a numerosos visitantes. Sin olvidar, cómo no, sus imponentes valles y sus majestuosos picos aún por descubrir. La dificultad para acceder a ellos les garantiza, al menos por ahora, una cierta tranquilidad.